Bueno, la tercera es la vencida. Ya volví a hablar con la doctora. Vamos a ver si en esta oportunidad sí es posible que comencemos la transmisión. Estas cositas suceden. Hola, gracias por estar aquí. Tengo problemas de conexión, es la tercera vez que comienzo a hacer. Perfecto, aquí tenemos a la doctora, ahora sí. Bueno, doctora, ahora solamente falta que me acepte la invitación para que nos aparezca acá en pantalla. Es perfecto, ¿eh? Sí se ve. Sí. Ya se está cargando. Naved USA, hola, buenas noches. Hay unos problemitas de conexión. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, bueno, yo la escucho perfecto. Lo que no sé es por qué no se carga la imagen. Debe ser que debe haber algún problemita de conexión. A ver acá. Pero yo la escucho perfecto. O sea, lo que no se ve ya es por tema no sé, del wifi, de la conexión, pero está bien conectada porque la escuchamos perfecto. Si quiere salga y vuelva a entrar al live, a ver si de esa manera sí se logra conectar. Vamos a ver, vamos a volverle a invitar. A ver, vamos a esperar que vuelva a aceptar la invitación. Hola Alexandra. Si hay algún problemita de conexión, porque yo sí, o sea, le escucho perfecto, pero no se ve la imagen. Pero bueno, usted sí me escucha, ¿cierto? Sí, sí, yo le escucho. Sí. Ah, bueno. Bueno, no se preocupe que en algún momento la pantalla se normaliza. Para presentarles, ella es la doctora Yolanda Hernández Estupiñán, ella es neuropediatra, una persona pues maravillosa, con muchísimos conocimientos, con una calidad y una vocación de servicio increíble. Ella es pues la especialista que atiende a Gabriel, porque Gabriel pues en su condición de autismo pues también tiene déficit de atención con hiperactividad y pues y requiere medicación. Entonces, bueno, este año tuve la gran bendición de conocer a la doctora y pues realmente considero que es una especialista pues de una calidad única y por eso está esta noche acá. ¿Cómo está, doctora? Bien, sí, sí, todo bien. Esperando que este momento se arregle. Sí, sí, no hay problema. Hoy me imagino que llena de trabajo, de pacientes. Sí, ahorita y reactivando la consulta por la pandemia, ¿no? Ah, ya comenzó la consulta privada también. Sí, ya empezamos y estamos haciendo telemedicina. Es eso, Qué ¿no? bien. Sí. ¿Tú escuchas Sí. un eco? ¿Escuchas un eco? Yo sí, la escucho con eco. Sí. La estoy escuchando con eco. No sé si será donde está ubicada, no sé si se ubica más cerca del wifi. A ver si así sí le conecta mejor. Vamos a ponerle audífonos. Bueno, como yo les decía, pues la doctora esta noche nos va a acompañar porque vamos a hablar pues de temas que tienen que ver con el autismo en todo lo que es la parte pues funcional, biológica, porque obviamente entendemos pues que el autismo es un Ajá, trastorno sí. que afecta el neurodesarrollo. Ah, perfecto, aquí la tenemos hermosa, aquí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Ve? Ahora sí. Bueno, ahora sí, para que vean la belleza que se gasta Gabriel de doctora, ya la tienen ahí, ya la pueden ver. Tan bella. Entonces, bueno, en esta condición, obviamente, una de las grandes dificultades que tienen nuestros hijos son donde su procesamiento está alterado a nivel de la parte de la interacción social, a nivel del lenguaje, y obviamente todo eso responde a condiciones neurológicas asociadas al trastorno. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí estamos hablando que contamos con una base biológica que es muy importante tratar. Y ahí, doctora, le voy a hacer la primera pregunta, porque muchas veces la gente está como un poco desorientada cuando comienza a ver los síntomas en su hijo y no sabe cuál es el primer especialista al cual debe acudir cuando ve toda esta sintomatología en el niño. Entonces algunos dicen, bueno, no, el psicólogo, no. Claro, normalmente el pediatra
siempre es el primer especialista que de repente pueda notar algunos de los síntomas y empezar a referir, ¿no? Pero ¿cuál es ese especialista al que realmente una persona que nota que su hijo ya tiene 3 años y medio, 4, comienza a ver todas estas características propias de la condición y está un poco desorientado? ¿Cuál es ese primer especialista al cual debemos acudir para obtener un buen diagnóstico? Yo pienso que es el neurólogo pediatra, ¿sí? El neurólogo, lo importante es inicialmente descartar cualquier cosa, porque el autismo, el diagnóstico del autismo es por descartes. Descartamos otras patologías y definimos que no tiene otras patologías y definimos que es autismo, ¿no? Entonces, un paciente, ¿estás escuchando bien? Sí, yo escucho perfecto, perfecto, yo la escucho perfecto. ¿Sí? ¿Usted me escucha bien? Sí. Sí, yo la escucho perfecto. Bien, yo me siento es un eco ahí. Bueno, es por el audífono. Si quiere, puede probar a quitárselo y no usar audífono para ver si escucha mejor sin el audífono, porque a veces uno siente como un eco que le molesta. Pero yo la escucho perfecto. Sí, yo la escucho perfecta. Bueno, mire, cuando llega un niño, todas las especialidades son importantes. Pero neurología pediátrica lo primero que hace es descartar cosas. Cuando a mí me llega un niño, me dice la mamita no está hablando, otros niños hablaron hasta cierta edad y después ya no vuelven a hablar nada más. Entonces, ¿yo qué hago? Hago primero, descarto un problema de tiroides. Sencillo, se le hace un TSH, se le hace un T3, una T4, para descartar un problema de glándula tiroides que puede ser hipotiroidismo, que lleva un cuadro como si fuera un autismo. Segundo, le hacemos potenciales cognitivos. La gente dice, no, mi hijo escucha, pero finalmente no sabemos qué tanto escucha. Pueden haber algunas alteraciones de hipoacusia, es decir, disminución en la calidad o en la disminución en el número de ondas que está recibiendo el oídito, y es súper importante. Potenciales auditivos, dependiendo de la edad. Por ejemplo, hay audiometrías, timpanciometrías que no, digamos, no tienen mucha utilidad en niños tan pequeños. La otra cosa que yo les hago es un electroencefalograma. Hay algunas entidades como son la afasia de Landau-Kleffner, que es una epilepsia bastante severa, en donde el niño no tiene autismo, pero tiene una actividad epiléptica no convulsiva. Es decir, cuando yo le pregunto al niño, la mamá me dice, nunca ha convulsionado, pero no habla, ¿sí? Ok. Entonces el electroencefalograma de esos niños con epilepsia de Landau-Kleffner, lo que tienen es la actividad epiléptica, le damos el tratamiento y la gran mayoría de esos niños mejoran. Eso no es autismo, ¿sí? La otra cosa, digamos, ahorita con las mamitas que todas trabajamos, son niños que a veces los cuida una persona que no los estimula, ¿sí? Ya he encontrado varios casos, así como cosas anecdóticas, en donde la persona que las cuida, las ponen a ver la televisión el pobre niño, no hay ningún estímulo, o les pone el aparatito del celular o de algún jueguito, y eso también contribuye al problema, ¿no? Doctora, creo que se va a tener que poner los audífonos otra vez, porque me dicen que no le están escuchando bien. Entonces, antes sí le escuchaban bien con él. Sí, porque nos dicen que no se está escuchando bien. Bueno, la doctora lo que nos está es planteando, obviamente, escenarios para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque evidentemente eso que ella está diciendo es muy cierto. O sea, aparte de las condiciones neurológicas asociadas que pueden estar acá, también es evidente que tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con la parte de fonoaudiología. Entonces, hacer todos esos descartes, aparte de eso, volver a hacer ese estudio del electroencefalograma es lo que permite ver entonces cómo está funcionando, obviamente, pues toda esa sinergia neurológica para que de esa manera entonces sí podamos hacer el diagnóstico. Entonces, doctora, que por favor, que estaba muy interesante todo lo que estaba diciendo, entonces que por favor trate ahí de volver a empalmar la idea. Yo pienso, si yo les comentaba que siempre es importante descartar cosas sencillas como un hipotiroidismo, se le hace TSH, T3, T4, se le hace un electroencefalograma para descartar algunas formas de epilepsia, como es el Landau-Kleffner, que es un niño que parece un autista, porque no habla, pero que lo que tiene es una actividad epiléptica no convulsiva, ¿sí? Es decir, un electroencefalograma totalmente alterado
que cuando uno le hace el electroencefalograma, mira la actividad, le da el manejo y el niño mejora terrible. La otra cosa son los potenciales auditivos, Los evocados, los ¿no? potenciales evocados, sí. Ajá. Para estudiar el oído hay varias cositas, ¿no? Una de ellas es el potencial evocado, que a mí me gusta porque ese sirve para cualquier edad. No hay Sí, ningún problema con la edad. Es más, a algunos niños hasta toca sedarlos un poquito y la sedación no interesa ni daña el estudio. El exacto. otro estudio son audiometrías, impedenciometrías, pero si el niño no colabora, pues no sirve. Yo les Ujú. comentaba que algunas mamitas dicen, no, sí escucha. Puede que escuche, pero que tenga problemas que se llaman hipoacusia. La hipoacusia es un niño que no escucha toda la tonalidad, escucha como si estuviera en una agüita, en un balde con Ah, agua. exacto. Mm, exactamente. Bueno, ¿qué más hacemos? Si vemos que el niño tiene algún problema, este, ay, que se encuentra el eco, ¿no? Sí, que se escucha el Espérate. eco, pero por lo menos yo lo Sí, escucho siempre perfecto, no sé sí, por qué ellos se le alcanza, pero aquí me pregunta, sí, dice, mi hijo costó que se hiciera los sí, evocados. Sí, claro. Por sí, ejemplo, Gabriel sí, cuando se los lo hicieron, evocados. que él tenía como 4 años, yo recuerdo que lo tuvieron que sedar, porque si no era imposible hacerle el estudio. Mm. Sí, digamos, en algunas ocasiones se puede potenciarles con sedación, cuando el niño no colabora y la sedación no altera los potenciales, que eso es Exacto. importante. O sea, yo no puedo manejar un niño con autismo si no tiene potenciales del oído. O sea, porque ya ha pasado, niños que los manejan con retraso mental, con un autismo, resulta que tienen problema de sordera, ¿no? Si tengo alguna duda, si de los estudios no me satisfacen, yo lo mando al otorrino y Ok. le digo, por favor, que el otorrino me descarte cualquier problema auditivo y ya después podemos continuar con los estudios míos, ¿no? Mm. Ujú. Ah, bueno, sí, es Digamos, en ese, importantísimo. sí, mm, sí, sí, en ese primer momento yo digo, bueno, ya descarté cosas, tengo un niño con algo que puede ser un retraso del lenguaje como tal puro. Ahorita hay un montón de alteraciones, la clasificación del DSM-5, esto para Es muy enfermedades complejo. neuropsiquiátricas, muy complejo. Tú Ujú. como En los psicóloga trastornos sabes del que eso, lenguaje. entre más hacen complejo el tema, peor les Claro, ayudamos a los niños, porque yo sí exacto. pienso que eso es entre más complejidad, peor. Sí, y ahí es muy importante, doctora, lo que usted está diciendo, porque eso es otra tendencia que se nota sobre todo en los papás y bueno, de repente en especialistas que, como usted está diciendo, no se van actualizando en respecto al manual, ¿no? Porque entonces Sí, la gente tiene la creencia de que todo niño que tiene un problema del lenguaje y de la comunicación necesariamente tiene autismo, y no es así. O sea, exactamente. porque un niño no hable no necesariamente tiene por qué estar dentro del espectro. Mm, Toca ver sí. entonces qué trastorno del lenguaje responde, si es un trastorno del lenguaje específico, de la Mm. semántica, si son ecolalias, o sea, ver realmente qué es lo que está pasando con esa estructura del lenguaje, porque eso solamente conforma un ítem de los tres grandes criterios Todo, diagnósticos que maneja el DSM-5 para el autismo. Entonces, esa forma una exactamente, parte sí. importante del diagnóstico Mm, diferencial. mm. Y lógicamente, pues ya con todo esto resuelto, se hace lo que es la terapia, ¿no? Muchos niños con la sola terapia, sí, muchos niños con la sola terapia bien dada, los niños mejoran, ¿sí? Se da un tiempo prudencial, unos 2 meses, 3 meses. La otra cosa es la escolarización. Muchos niños cuando ya se escolarizan, yo no estoy de acuerdo que los niños los inscriban tan pequeñitos al colegio, pero ¿Cuál es si la el edad colegio, apropiada, el doctora? jardín, para mí 7 años como en Finlandia, Ok, muy bien. 7 años como en Finlandia, ¿no? Pero Ujú. bueno, aquí nosotras tenemos que trabajar y nos Sí, toca en la llevar guardería. a los niños en la guardería. Pero sí los niños me ha llegado con muchos niños con impresión diagnóstica de autismo, los metemos al jardín y ya se acabó el problema, ¿no? También pasa eso. Claro. Sí, y lo que usted está diciendo, la estimulación, que obviamente un niño que es de temprana edad, sin importar que tenga condición o no, si no está recibiendo toda su estimulación a nivel del neurodesarrollo, pues por supuesto es un niño que muchas de sus competencias evolutivas están como cesantes. Y cuando comienza Totalmente, toda esa sí. estimulación del jardín de infancia, de la interacción social, de obviamente los juegos, toda la información esta académica que recibe en la escuela, pues lógicamente todos esos procesos comienzan como a despertarse. Muy Sí, sí, probablemente eso señora. es lo que sucede con esos niños.
Entonces realmente, porque esa es otra cosa que a la gente le preocupa mucho, porque las personas sienten que esto es así como que una carrera de velocidad, y yo siempre les hablo que esto es una travesía y es de toda la vida, ¿no? Que realmente como que empiezan con esa preocupación, no, es que mi hijo tiene 4 años y todavía no tiene control de esfínteres, llegó a los 5 y no habla, no es capaz de agarrar bien el lápiz. Entonces la gente sí, o sea, yo no sé por qué se marca así como un compromiso con el éxito, ¿será? Pero es como también como la gente. O sea, Sí, pienso que es como la sociedad. Mi hijo sí habla y porque el tuyo no, ¿no? exacto, Entonces sí. se crea como ese estrés en las mamás, sí. Sí, eso forma parte obviamente de no terminar de aceptar la condición del hijo. Porque, Mm. por ejemplo, yo que tengo el caso aquí, pues, en mi familia, que Matías y Gabriel, mis dos únicos hijos, tienen la condición, realmente ha sido una vivencia completamente diferente, Matías, que Gabriel, en todo sentido. O sea, el momento que tuvieron control de esfínteres, cómo lo ganaron, cuando comenzaron la consolidación de procesos académicos, hablar. Entonces, esa es otra particularidad y por eso hablamos que el autismo es de amplio espectro, porque esto es un trastorno Sí. heterogéneo. Ellos Mm. comparten ciertas características para hacer un diagnóstico, pero cada uno es muy único y particular. Entonces, por eso ni Sí. siquiera podemos llegar y hacer comparaciones con otros niños dentro de la condición y decir, no, es que el mío no lo va a lograr. No, no es que no lo va a lograr, es que es preguntarse qué estás haciendo, qué estás trabajando con el niño, si todos los días existe esa estimulación y sobre todo si estamos de la mano de los especialistas. Que eso es, pues yo pienso que es fundamental y gracias, doctora, que nos haya aclarado ese primer punto porque eso sí es muy importante. Entonces, a la Mm. hora de saber de hacer un buen diagnóstico con respecto a la condición, debemos asistir es con el neuropediatra. Y a partir de lo que el neuropediatra pues observe, él es el que va a hacer las indicaciones de cuáles serán las otras especialidades que considera pertinente que entren, obviamente, a trabajar para hacer pues ese trabajo multiaxial, ¿no? Dentro de la Sí. condición. Entonces, bueno, comenzando un poco de los temas de la parte neurobiológica, hay algo que yo pienso que es muy importante, que es conversar un poquito de qué es lo que sucede con la sinapsis de nuestro hijo, Ujú. con esas sinapsis Ujú. nerviosas para que las personas entiendan que por qué es que nosotros hablamos de que obviamente a nivel sensorial puede haber una desintegración, que porque obviamente los procesos se manejan de una forma diferente, porque ellos manejan unos tiempos diferentes de reacción a los de las Mm. otras personas. Sí, mira, el tema es muy interesante. Hay estudios muy, muy interesantes respecto a qué es lo que pasa en el cerebro de los niños con autismo, ¿no? Y hay una cosa, uno es el sistema límbico, hay una serie el cerebro es una gran telaraña de cuestiones sinápticas y de circuitos importantes, en donde el sistema límbico, especialmente el hipocampo, es el Ujú. encargado de la Controlar parte las de las emociones. emociones. Sí, exacto. El circuito, hay una estructura que queda atrás en el cerebro que se llama cerebelo. Ahí los estudios que se han hecho de autopsias de niños con autismo, hay unas células muy importantes que se llaman células de Purkinje. Esas células de Purkinje están disminuidas con respecto a comparación con otros niños. Y en el cerebelo lo que encuentra uno es, al contrario, es aumento de esas neuronas que en comparación con otros niños que no tienen No está en autismo. la condición. Entonces, exactamente, el tema acá es la semana 30 de embarazo. En la semana 30 se forma esa conexión. Sí, es que está esta señal terrible, Sí, qué es pena, que sí. hay que aquí en Mm. Bucaramanga está lloviendo, hay ciertas Sí, sí, condiciones que sí, aplican, está entonces terrible, por eso sí, qué también está pasando pesar, ese sí, qué problemita. pena. Pero Sí, no, tranquila, entonces ya acá, escapa de su control. entonces en la semana 30 se forma una conexión muy clave en los diferentes estudios, que es el núcleo olivo inferior, el sistema límbico y el cerebelo, ¿no? Unos estudios muy interesantes que hicieron en donde hay eso, disminución en el número de las células de Purkinje, pero un aumento en el empaquetamiento porque las neuronas lo que hacen es organizarse como escaleritas, como unos paquetes ahí. Entonces, el otro tema es la corteza prefrontal. En todos los estudios que uno vea de autismo, la corteza prefrontal tiene mucho que ver.
porque ella es la encargada a nivel de la conducta, la velocidad con que se hace, el manejo de los impulsos. Pero finalmente todo esto está absolutamente unido, ¿no? Hoy estaba revisando algunos estudios que hacían respecto a este tema y el tema de las conexiones son tremendas. Y el otro sistema acá que comparte con el trastorno por déficit de atención y el autismo es la dopamina. Ajá, el La sistema dopamina, dopaminérgico, le iba a sí, preguntar de la eso también. dopamina es una reina pues acá en todo el Ajá, núcleo accumbens produce la dopamina. La dopamina se produce de dos formas. Una en cuantos fuerte, o sea, en una proyección importante y grande, y la otra, la dopamina se produce a nivel basal. ok. Entonces, cuando uno va a reaccionar, se produce una salida fuerte de dopamina, que es Ujú. la que da el inicio de la conducta, Muy bien. en la práctica del acto. Pero Ujú. para mantener esa actividad, entonces se hace a través de la producción de dopamina basal. Ok. ¿Sí? Algo así como la glicemia. Cuando yo tengo susto, se me puede bajar la glicemia o se me puede subir, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos una glicemia basal. Si a mí me toman la sangre, en este momento tengo un nivel de glicemia basal. Igual pasa con la dopamina. ¿Qué es lo que pasa con la atención? Si la profesora le dice al niño, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención y en el mismo autismo, porque eso van de la mano todo eso, Ujú. vamos a sentarnos a hacer esta tarea, él empieza y libera una ráfaga de dopamina. Ya lo hizo, se sentó. Pero para que se mantenga, requiere la producción de dopamina basal, que es la constante y que es la lenta. Claro, que es lo que lo va a Cuando regular. exactamente, cuando está Lo que lo va a aumentada la regular. dopamina, exacto. Cuando está esa dopamina basal, está aumentada, el niño está hiperactivo, Ujú. está hiperactivo. Y cuando la dopamina basal está bajita, pierde la atención. Ok. Ese es, digamos, el tejemaneje de la dopamina, que es un sistema muy complejo, pero que en pocas palabras es de ese desequilibrio en el sistema dopaminérgico, es lo que da las alteraciones tanto en la parte del autismo, cuyo aspecto grave es la atención, y Ajá. la otra parte que es el trastorno por déficit de atención, que tiene Claro ese que sería la principio como tal. hiperactividad. Exacto, y la falta de atención. Exacto. Aquí nos preguntan, ¿es verdad que la sinapsis neuronal es más rápida en el cerebro de una persona con TEA? No, no es más rápida, sino que está disfuncional. Está O sea, como a el chiste pedazos, o del sea, cerebro, es como lo que nos está sí, pasando con la señal, es como que la ay, señal sí, está, pero suelta, agarra y suelta. Eso exactamente, es lo que hace la sinapsis en el autismo. sí, sí. Eso es. O sea, digamos, el mecanismo es lóbulo prefrontal, o sea, la corteza aquí del lóbulo frontal en el área prefrontal, ¿sí? El sistema límbico, que es el sistema de emociones De las con la emociones. amígdala, de las emociones, el control de impulsos, y el sistema dopaminérgico, ¿no? Ese es un sistema, una entrebaña maravillosa, pero ¿qué es lo que da los síntomas del autismo, no? Mm. Sí, así mismo es. Y en ese punto, entonces, ¿qué pasa con los neurotransmisores? Entonces, digamos, hay varios neurotransmisores ahí que intervienen, ¿no? Uno es la dopamina, Ajá. otros son las catecolaminas, que son serotonina, que son Exacto. Que esas son las de la nora, alegría. no, Esas son las hormonas de la exactamente, alegría. sí, exactamente. La serotonina y la norepinefrina, ¿sí? Entonces, ellas es una escala. Algunas sustancias aumentan con la dopamina sin meterse con la noradrenalina. Ujú. ¿Mm? Y otras vías directamente es el estímulo con la noradrenalina, ¿sí? Ok. Entonces, no es que haya, como dice aquí la persona que pregunta, no es que sea más rápida, no, sino que hay un desequilibrio entre el sistema inhibitorio
y el sistema excitatorio. Claro. Y ¿Qué supongo pasa que con la es... serotonina? Ajá, exacto. La serotonina tiene que ver con el ánimo. Por eso estos niños tienen el problema de que actúan como si fueran depresivos, ¿no? Porque la serotonina tiene liberada de manera continua, produce ese problema, ¿no? Por eso a algunos niños con autismo les funciona la fluoxetina, que es un antidepresivo, ¿no? Claro, y eso lo notamos en la sintomatología porque están irritables, son estos niños que son llorosos, o sea que por todo la respuesta inmediata, pero es un llanto que uno siente como que no responde Sí, a nada. Y otra cosa, que eso era algo que tenía Matías cuando estaba muy pequeño, es que tienen como unas explosiones emocionales que a uno le parece que son como demasiado, o sea, demasiado grandes para lo que realmente está sí, sucediendo. Es algo así como sí, que como si ellos mismos no se toleraran, algo así siento que sí. es como la forma de explicárselo, pues para que... Es que cuando uno habla de autismo, una de las cosas que son interesantes, ¿no? Fuera de la alteración de la memoria, Ajá, son niños que ellos aprenden, pero ellos aprenden por condicionamiento, por sí, ese reflejo de condicionamiento y repetitivo, ¿no? ujú, Tienen por alteraciones asociación, en cuanto, pero exacto, por asociación o de vistas, sí, ¿sí? Pero el problema grave con ellos es la flexibilidad, exacto, son muy rígidos. que no son flexibles, entonces no son capaces de aplicar eso que aprendieron, ¿sí? Exacto, sí, Esas son porque no dentro hay de las ese proceso de la manifestaciones. reversibilidad del pensamiento, o sea, eso de Sí, que llega sí, más o menos como a los 7, 8 años, que es cuando uno empieza a darse cuenta como que, bueno, si yo hago esto, sucede esto. sí. Eso es la No pasa consecuencia en de. ellos, sí, En cambio ellos, por sí, eso es que hablamos que dentro del trastorno ellos son literales, que ellos no son capaces de sí, comprender ese punto del sarcasmo, de las bromas, de todo eso, porque obviamente eso implica cierta flexibilidad y de poder armar exactamente. bien como que toda la información en la mente para poder procesar eso y entender el mensaje, que es otra parte que está muy El lóbulo alterada. frontal, exacto, el lóbulo frontal, el área, porque el lóbulo frontal tiene varias partes, pero es esa área prefrontal que impide que tenga esa capacidad para modular su actuar, que es Ujú. básicamente es como el resumen de esto, ¿no? Esas funciones ejecutivas que están alteradas en los niños, ¿no? Esa manifestación, las funciones ejecutivas son importantes para cuando tengo un objetivo, iniciarlo, planearlo, iniciarlo y terminarlo, ¿sí? Exacto. Ellos no tienen esas funciones ejecutivas. Es ¿Y la, cómo es las la vamos parte. desarrollando? O sea, ¿cuál es el mecanismo que nos permite que eso se pueda ir consolidando en ellos o por lo menos que se vaya desarrollando para que sean un poco más funcionales? Sí, dentro de las cuestiones que tenemos acá es la plasticidad cerebral, ¿no? Por eso hay niños, digamos, hay grupos de niños autistas que mejoran mucho, ¿verdad? Eso está relacionado también con los coeficientes intelectuales que ellos tengan, ¿no? Ajá. Hay niños que tienen lo que llaman de alto funcionamiento, que ellos mejoran tremendamente con la terapia que se les haga, ¿no? No hay que olvidar la parte alimenticia, que es súper importante, que ayuda Qué muchísimo, bueno que tocó que ese tema. siempre, sí, la parte de la alimentación es súper clave, las harinas, el azúcar, los chocolates, el gluten, todo eso, que eso es ya totalmente comprobado, ¿verdad? Las mamitas nos dicen cómo ellas se empeoran con eso, y lógicamente las terapias que son básicas acá, pero no solamente eso, lo que hablábamos en la consulta, Ámbar, ¿no? Que hablábamos de que estos niños tienen que meterse a otras actividades como natación, como aprender un instrumento musical, que ellos Sí, lo pueden lograr. claro, porque ahí, acuérdense que nosotros tenemos pues dos lóbulos y obviamente dos hemisferios cerebrales y no todas las funciones o todas las actividades nos van a estimular las de las dos partes del hemisferio. Por eso es que es tan importante esas actividades complementarias. Lo de la música, Exactamente. evidentemente porque, bueno, implica esa asociación entre, por ejemplo, parte del principio oculomanual, o sea, de poder desarrollar, de poder ver una Sí, partitura y poder tocar el instrumento, de poder llevar los ritmos.
Por ejemplo, en el caso de los deportes de la natación, que es un deporte muy completo, entonces hacer todo esa conciencia Súper completo. kinestésica. Entonces, sí, entonces obviamente, aparte de lo que sería la terapia física, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje, que son como que la tríada allí de las terapias, pues lógicamente esto que está diciendo la doctora es súper importante. Y yo considero que a nivel personal también es una forma de trabajar la autoestima en el niño, de empezar como que a hacerle Sí. notar cuáles son sus habilidades, sus potencialidades, de que uno sí cree que él puede hacer eso, y que es comenzar desde algo muy pequeño, que de cosas muy sencillas. O sea, por ejemplo, aquí en la casa tengo un xilófono, y ese xilófono fue un adorno, duró 1000 años. Entonces un día yo dije, ¿será que si yo me busco unas canciones así sencillitas y se las codifico a ellos por los colores del xilófono, serán capaces de tocarlas? Y Matías ya es capaz de tocarlas. Para Gabriel, ahorita es como más el trabajo como que, bueno, Gabriel, azul, amarillo, verde, entonces, pero que él está trabajando la parte oculomanual, va en esa parte del desarrollo. Pero ya Matías sí tiene la habilidad de poderlas tocar. Y fíjense, una cosa que está en la casa, yo ni soy, no toco ningún instrumento, no soy artista, pero es tener la buena disposición y buscar la manera y La otra, ponerse creativo. sí. La otra cosa porque bueno, uno llega al momento que ve niños con tantas terapias, con tantas, vaya para allí, vaya para acá, o sea, una cuestión, pero una cosa súper importante es, por ejemplo, tener una mascota. Ajá, Digamos, las mascotas, hay ciertos, por ejemplo, perros, no todas las razas de perritos ayudan. ok, Eso es fenomenal. La otra cosa, una pequeña huerta. Eso es terapia ocupacional. exacto. Sí, y para Una ellos es pequeña perfecto huerta, eso ayuda. porque como son tan Sí. rígidos, son muy perfeccionistas. Entonces ellos Mm, realmente van al detalle de ver sus matas, sus mm, cosas, que les quede perfecto. Aquí la mascota que yo tengo es una tortuga de tierra, un morrocoy. mm, Pero también es eso, o sea, es buscando precisamente que ellos tengan, o sea, la presteza de darse cuenta que ese es otro ser vivo que está allí, que requiere atención, que requiere cuidados, que mm, una serie de cosas. ¿Y los mm, perritos qué razas nos recomendaría usted, doctora, que mm. son como las más Pues hay apropiadas para que sirva de el acompañamiento? boxer. El boxer es un animalito muy sensible para los niños. Los que Ajá, no son esos perritos chiquiticos, ese perrito Cocker Spanish, no el Cocker Spanish, sino un blanquito, esos perritos chiquiticos que ladran y que son ladran todos todo el tiempo, que peluditos. son tan cansoncitos, esos no son buenos, Ajá. sí. Sí, Sí, yo, exacto, porque sí, pero por ejemplo el sobreestimulan. O sea, esos boxer, perritos que todo el tiempo sí. están brincando y gritan y El sí, boxer sobreestimulan es al un niño. perrito muy lindo, sí. Ujú. Había una pregunta de una, no me di cuenta de quién, pero de lo de la terapia tomatiz, ¿sí? Mire, la Ajá. terapia tomatiz es una terapia que tiene, no hay estudios concretos. Entonces, los que Sí. los defienden presentan estudios que funcionan y los que Ujú. no, pues presentan estudios que no funcionan, ¿sí? Claro. Yo pienso que nosotros debemos empezar a hacer estudios, en cada país, en cada ciudad, se deben hacer estudios. Yo, pues, de la gran mayoría no la indico realmente porque no pienso que tenga mucha evidencia, pero hay que hacer estudios. La terapia tomatiz, ¿sí? Un niño que tenga terapias de lenguaje miofuncionales. Sí, qué pena, sí, se escucha con feedback. Sí, Ay, qué pero bueno, pesar. eso O es sea, ya problemas de conexión. sí, sí, ay, qué pena, sí. Pero bueno, la terapia tomatiz, yo que les propongo, yo le propongo, estamos acá en Bucaramanga, Santander, Colombia, hagamos estudios. Nosotros no tenemos por qué guiarnos por los estudios gringos que algunos defienden y otros no. Yo pienso que sí sería Claro. buena opción hacer estudios de acá. Exacto, sí, es que eso es muy importante porque obviamente, además que ni las condiciones de la población son iguales, o sea, hay muchos factores, muchas Mm, variables que influyen en la eficacia de hacer los estudios. Entonces, eso que está diciendo es muy cierto. Uno puede tomarlo como referencia lo que esos estudios mm. arrojan allá, pero realmente tendríamos que trasladarlo a nuestra población de acá para ver En cuál cada sería la eficacia que población. tienen. Ujú. Sí, eso es Mm. completamente cierto. Pero sí, pero para mí como doctora sí es muy doloroso, sobre todo cuando llegan a través, sacan puro, llegan a través de los seguros, con esa esperanza que uno les indique el matiz, ¿no? Yo pienso que esperemos que se puedan hacer estudios y si funciona, lo vamos a indicar, porque no podemos dejar de hacer cosas, ¿no? Mm, Claro, sí, eso es muy importante.
Doctora, y una pregunta, todas estas alteraciones que vemos en el sistema dopaminérgico y obviamente en el sistema límbico, ¿es lo que influye también en los trastornos del sueño que se presentan en nuestros niños? Sí. Sí, el sueño es dentro de los estudios que se hacen, tenemos, bueno, el electroencefalograma que ya le mencioné, hay que hacer a veces polisomnografías. Las polisomnografías a veces lo que hacen es mostrar las apneas de tipo centrales, si son centrales, pues son apneas periféricas, ¿no? Sí, en ellos el tema del sueño, es más, dentro de los antecedentes que le cuentan a uno las mamitas era, desde chiquito era muy llorón y no dormía. Es un tema ahí, sí. Pero en general, yo lo que le puedo decir a quienes nos ven y nos escuchan es que con buenos manejos, los niños recuperan el sueño bien. No, tranquila, que esa que dice que no se escucha bien, eso fue cuando empezamos. Sí, porque tal vez yo corrí la... bueno. No hay ahorita, Sí, no hay problema. Listo. Aquí digamos, uno de lo que yo uso es la natación, que les ayuda muchísimo a mejorar el sueño. Tienen que levantarlos temprano, son niños que tienen que tener una higiene de lo que es el sueño. Sí. La otra cosa también importante es, a veces toca usar medicamentos, ¿no? Algunas mamitas utilizan algunos... Melatonina, ¿no? He escuchado que, no sé, eso lo he escuchado mucho, que toman melatonina. Mamitas utilizan algunos té que funcionan, que eso se puede usar. Y la melatonina, pues la melatonina tiene un principio, es un medicamento de todas maneras, aunque se considera como un poco como homeopático, ¿no? Como un poco homeopático, pero no. ¿Qué pasa con la melatonina? La melatonina es producida por el núcleo supraóptico del hipotálamo. El núcleo supraóptico es el que rige, es el gran reloj biológico del cerebro, del organismo, sí. Y está regulado con la luz. Entonces, cuando cae la luz, cuando cae el sol, cuando está en oscuridad, el ciclo circadiano, entonces la retina lleva esa información a la corteza occipital, pasa al núcleo, a una celulita, un gangliecito pequeñito que se llama ganglio cervical superior, y este estimula al núcleo supraóptico, liberando la melatonina que produce el sueño. Entonces la melatonina es buena, es un buen medicamento. En algunos pacientes un 30% no funciona, entonces ya nos toca con medicamentos un poquito más complejos, como risperidona, como con fármacos ya, benzodiazepinas, carbamazepina, pero funciona, en general funciona. Y si el sueño es clave para que no genere convulsiones, ¿no? Exacto. Sí, ese es un tema muy importante. Cuando hay problema de sueño, el riesgo de que los niños convulsionen es más alto, ¿no? Más o menos el 30% o en unas series el 40% de los niños con autismo pueden convulsionar, ¿sí? De hecho, los electros que se hacen en series, un estudio que se hizo de 401 pacientes, el 40% tenía actividad epiléptica. Entonces, ¿cuándo se medica? Porque uno no medica el estudio, sino medica es al paciente. Entonces, tengo problema de sueño, es un niño que tiene mucho problema de sueño, con las medidas no mejoró, tiene un electro normal, entonces lo medico. ¿Sí? Doctora, una pregunta, ejemplo, ¿al lado de usted hay otra persona que tenga un teléfono escuchando el live? Porque eso puede ser lo que está haciendo el feedback, ¿no? Ahora. No, listo. No. Él puede descartar. Mis hijos están ahí, pero no, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, súper importante eso. Y esas alteraciones que se presentan del sueño, por ejemplo, que la gente empieza a decir, no, es que mi hijo se despierta a medianoche o empieza a dormir normal y a las 2 horas, entonces despierta con un llanto desgarrador tremendo que no se lo podemos parar. O, por ejemplo, a Gabriel le daba que le da una risa muy estridente, se despierta riéndose, pero, o sea, uno dice que está despierto porque lo escucha riéndose, pero realmente está con los ojos cerrados y a mí me parece que está dormido. Pero con unas risas y unas carcajadas que es una cosa
que lo conversábamos, de hecho, en la última consulta, que la doctora utilizó un término que me pareció el más apropiado, que así como si estuviera poseído, sí, así como si estuviera poseído. Entonces, ¿eso a qué responde? ¿Ya a los procesos convulsivos propiamente o a qué, o por qué se presentan esas conductas? Yo en mi consulta lo que le digo a las mamitas es grábenmelo. Con estos celulares es maravilloso porque ya grabado uno de primera mano sabe cómo está la clínica del niño. Pero cuando uno tiene dudas, pues hace unos estudios que se llaman videotelemetrías. Okay. Entonces la videotelemetría es un estudio, un electroencefalograma largo, en donde está una cámara grabándolo 12 horas, mínimo 12, 8 horitas, y ahí puede mirar si ese acto que el niño tuvo, ese despertar, generó una actividad epiléptica en el electroencefalograma. Y decimos, bueno, es eso. Pero en general la gran mayoría no corresponde a eso, ¿sí? A veces es la forma, por ejemplo, la alimentación. No se debe comer tan pesado la última comida porque eso influye también, ¿sí? Tener cuidado qué hay en el día, ¿no? Que hay en el día, si hay alguna alteración, digamos, conflicto familiar o alguna cosa, puede producir eso también, sí. O sea que, por ejemplo, en estos momentos que todos estamos sometidos a este grado de estrés debido a los cambios de rutina, del confinamiento, entonces eso podría responder a eso, o sea, a ese estrés que nos está generando los cambios de rutina. Entonces, por eso los niños están presentando este cuadro. Sí. ¿Y qué deben hacer los papás? En ese momento, sí. Mira, y en ese momento los papitos les da como miedo despertarlos, ¿no? Entonces no, uno lo que hace es, les hace un llamado y trata de despertarlos para romperle, ¿no? Porque generalmente son parasomnias, o sea, son pesadillas o algunas formas de sonambulismo. Ok. Entonces lo que se hace ahí es que despiertan. No pasa nada, la gente tiene temor, hay un mito que si se despierta va a quedar loco o algo. No, no, para nada. O que le va a dar una epilepsia. Sí, exacto. Tú lo llamas, entonces se llama a mi amor, Jorge, José, se llama, que se rompa ese sueño que no está sirviendo, ¿verdad? Y ya que arranque, y se le pregunta, ¿no? En el caso de los niños con autismo, pues se abrazan, pero sí hay que de alguna manera despertarlos, de una manera suave, pero despertarlos y romper ese ciclo que no está sirviendo de sueño. Claro, muy bien. O sea que eso es más o menos al principio como cuando precisamente uno de adulto cena muy pesado y obviamente pues pasa toda la noche con una producción onírica de Hollywood, que el otro día uno dice, Dios mío, que eso ya está loco y disparatado. O sea que ese proceso también lo pueden tener nuestros hijos debido a un proceso digestivo que obviamente está estresado de alguna manera porque comió muy pesado. Bueno, eso es un dato importantísimo. Yo por lo menos recuerdo que, porque Gabriel sí tiene, aparte del autismo, la hiperactividad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, yo durante mucho tiempo le hacía infusiones de hojas de lechuga, que tienen el principio de la pasiflora. Sí, y entonces realmente a mí me funcionaba muy bien. O sea, claro, los primeros días de repente la gente dice, no, eso no es efectivo. Pero a medida de que todos los días se le va haciendo esa rutina de darle esa infusión antes de dormir, realmente yo veía que él comenzaba a tener un sueño un poco más calmado, más relajado, porque él, su hiperactividad es tan alta que hasta durmiendo, él parece así como los pececitos cuando uno los saca del agua con la red, brinca para allá, brinca para acá, da vueltas y unas vueltas súper violentas que da y él toda la noche lo pasa así. Y ese es su estilo de dormir, o sea, porque en la mañana él se para feliz de la vida y se nota que durmió, que descansó. Pero claro, su hiperactividad lo lleva a esos movimientos. Sí. Otra cosa importante, doctora, por favor. Sí, explíquenos la diferencia entre epilepsia y convulsión. Epilepsia es más de 2 eventos convulsivos. ¿Sí? Es decir, las convulsiones en los niños son de varias formas. Son miradita fija, perdida, sin ningún movimiento, se llama crisis de ausencia. De ausencia. Que es una forma de epilepsia. Ya los movimientos, como todos sabemos, saliva por su boca, movimiento de sus manitas, se pueden orinar, caer al piso, es otra forma de convulsión. El niño está parado y súbitamente se cae, se llama crisis atónicas. Son muy complejas y
y fracturan a los niños, se golpean la carita, es una... Sí. Entonces, cuando uno tiene una sola crisis convulsiva, bueno, uno dice convulsión. La definición de la epilepsia es por lo menos dos eventos convulsivos en días diferentes. Muy Sin bien. embargo, la mayoría de los niños que convulsionan una vez van a volver a convulsionar, por eso es mejor dejarle el medicamento así a la primera. Muy importante. Y los movimientos estereotipados, o sea, las estereotipias que son propias de la condición, ¿a qué responden propiamente? Sí, estábamos dentro de la fisiopatología, tenemos una situación que es el núcleo amigdalino, que es sistema límbico. Ajá. Estos niños, este sistema está alterado. Sistema límbico, amígdala, corteza prefrontal y el sistema de la dopamina. Entonces, la amígdala da ansiedad. Estuve hoy esta tarde mirando a ver si encontraba artículos nuevos que explicaran esos movimientos estereotipados, pero no hay ninguna explicación, alguna normalidad como tal. Okay. Lo que sí refieren es esa condición de estos niños ansiosos, ¿no? Estos niños son ansiosos, se golpean, se pegan, que es todo a nivel de la amígdala. Exacto. Y entonces eso también explicaría los que se autoagreden. Sí, sí, es decir, la autoagresión es lóbulo prefrontal, lóbulo frontal, corteza prefrontal, que es la incapacidad para controlar el impulso, y yo pienso que amígdala, que es la que tiene que ver con la ansiedad. Que la ansiedad es lo que uno ve con estos niños, es una ansiedad tremenda que lleva a toda esa autoagresión difícil a veces de controlar, ¿no? Claro, sí, y que evidentemente si el grado es tan alto que a nivel conductual no lo podemos manejar, lógicamente tenemos que manejar la opción de los medicamentos. Exacto, es que ellos hacen es como brotes psicóticos. Sí. Por eso los antipsicóticos sirven. ¿Sí? Por eso los antipsicóticos como la risperidona sirven, ¿no? Evidentemente, pues uno debe tratar de no medicar a todos los niños, pero Claro. bueno, medicamentos como la risperidona son muy buenos Muy para efectivos. manejar toda esa autoagresión, sí, en la gran mayoría sí. Entonces, los medicamentos que normalmente estamos trabajando son risperidona, caromaxepina y te nombró otro al principio. No recuerdo cuál fue el que nos nombró también. Las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. Si tiene un electro anormal, si tiene un electro anormal, así nunca clínicamente haya convulsionado, mejor elijo un anticonvulsivante. Exacto. Todos los anticonvulsivantes son usados por los psiquiatras también para modular el ánimo. Entonces, sirve mucho. Me gusta la carbamazepina cuando hay mucho problema de sueño porque produce somnolencia, entonces utilizamos ese efecto secundario. Pero dependiendo, sí. Claro, no, y como usted está diciendo, no todos los casos se medican, porque por ejemplo, Matías nunca ha sido medicado, no lo ha requerido. Gabriel sí, yo recuerdo que Gabriel toma risperidona desde que tiene 2 años y medio. Y bueno, lógicamente, todo organismo es diferente, no a todos los niños les va a producir el mismo efecto, como a cualquier persona, un medicamento le puede producir también efectos antagónicos. O sea, eso puede suceder en la estadística de un caso en muchos, y todo, sí. pero eso no quiere decir que es algo generalizado, porque entonces, bueno, las personas a veces tienden a decir, no, es que yo no quiero medicar a mi hijo porque es que me da miedo, pero ¿miedo a qué? Si los medicamentos están para utilizarlos. No nos estamos automedicando, estamos acudiendo al especialista, que es la persona que está revisando ese estudio, o sea, tampoco es algo que se está haciendo en el aire. Por ejemplo, los estudios cuando presentan los paroxismos, que eso es una condición también muy propia que aparece en los electroencefalogramas de las personas con autismo, entonces, obviamente, es lo que está diciendo la doctora, o sea, ya eso está haciendo como un antecedente, o sea, nos está hablando de que hay una situación, que hay una condición que si en ese momento no se le ataja, no se empieza a tratar, pues obviamente puede empeorar, es lo que comprendo yo. Sí, mire, lo que pasa es que la risperidona, ella es antagonista de los receptores de serotonina y dopamina.
para que la dopamina y serotonina estén en niveles elevados, que es el problema acá clave del autismo y de la hiperactividad. La pregunta de la persona que nos hace el favor de escucharnos respecto a la risperidona puede producir aumento de peso, puede producir aumento de colesterol, aumento de triglicéridos y a LDL, que es la grasa mala. Acuérdense que hay dos grasas malas. Pero, exacto, y los psiquiatras la utilizan, cuando la utilizan a dosis muy altas, puede producir lo que tú decías, Ámbar, de efecto antagónico, es decir, distonías, que son movimientos, pero en general son buenos, este es un buen medicamento. Yo realmente, digamos, en mi experiencia que lo uso, muy indicado y muy, no he visto efectos secundarios graves. Así se utilicen durante largo plazo. Como en tu caso de tu gordo, que le dijimos, bueno, vamos a hacerle colesterol, exacto, triglicéridos que se y le hizo controlar todo el peso. Y él ha y la salido función bien. hepática, Sí. fue otra cosa que usted le mandó a chequear, Exactamente, recuerdo. sí. Entonces yo Y todo siempre le mando, salió sí. dentro de los Sí, valores son normales y buenos Gabriel ya tiene medicamentos. 6 años tomando risperidona, pero obviamente Sí. ahí vienen cosas muy importantes, como está diciendo la Mm, doctora. Cuando mm. yo recuerdo que a él le colocaron ese medicamento, como seguro la doctora también lo hará con todos sus pacientes, la informa que obviamente es un paciente, o sea, es un medicamento que va a producir aumento de peso porque ellos les empieza a dar como ansiedad por comer y una serie de cambios que lógicamente uno tiene que trabajar en cuanto a qué, el manejo de alimentación que le da, obviamente de que tienen que tener ejercicio, o sea, tienen que tener una rutina de ejercicio, porque si uno deja que el niño esté todo el tiempo sedentario y comiendo todo lo que quiera, no es que el medicamento lo engorda, no, el medicamento no, es que nosotros no estamos tomando las Ansiedad. medidas que tenemos que tomar con ellos para que lógicamente ya sabiendas de que eso puede suceder, pues nosotros tenemos que tomar las medidas. Entonces yo siento que ese es el punto, Exactamente. porque ahí quedó más que Mm, comprobado que Gabriel que está tomando los de los 2 años y medio, Gabriel va a cumplir 9 el próximo mes y salió perfecto en todos sus estudios. ¿Pero por qué? Porque obviamente hay ese control de esas partes. mm. La otra cosa importante es no produce adicción. Es decir, en Ajá, el momento en que uno que lo se quiere retirar decida bajar, se puede retirar. sin ¿Sí? problema. Digamos, a diferencia de las benzodiazepinas, ¿no? Las Ujú. benzodiazepinas sí pueden producir un poquito, no de adicción, porque adicción es que el niño quiera tomársela, Sino de sino que hay que dependencia física, retirarla. o sea, que el organismo se va Exactamente, sí. acostumbrando al medicamento. Ujú. Exactamente. Ahí aquí hay otra pregunta que dice que los niños que los operan de adenoides ayudan a incrementar, ayudan o incrementan los movimientos. Lo que pasa es que los niños que tienen adenoides grandes no duermen bien. ¿Sí? Exacto. El problema de los niños que tienen amígdalas grandes o adenoides grandes son niños que no duermen bien. Tienen lo que llama uno respiración bucal. Entonces, Exacto. eso Gabriel produce la tiene. ansiedad, exactamente, y entonces eso al otro día no duerme. Entonces la ansiedad, que es lo que yo pienso, porque he revisado hoy para esta plática, dije yo, bueno, revisemos de dónde salen los movimientos estereotipados, pero realmente no hay ningún estudio que diga de dónde. Pienso que es pura ansiedad. Y Claro. si no duerme bien por las adenoides, eso le va a producir más movimientos Sí, secundariamente, ¿no? completamente. Y eso hay que estarlo obviamente chequeando también porque hay que chequear si hay un problema de oclusión, si obviamente tenemos algún problema respiratorio, o sea, hay varias cosas que revisar, porque volviendo al caso de Matías y Gabriel, que les estoy refiriendo, Gabriel tiene ese tipo de respiración al dormir, siempre está con la boquita como abierta, pero obviamente si tiene, o sea, hay que hacer un trabajo allí de odontopediatría con él porque tiene una mala mordida. Entonces, Esa es otra obviamente, ese cosa. proceso de mala mordida o sea, es tan grande que Gabriel parece un conejito. O sea, él quiere tener la boca cerrada y uno siempre le da la puntica de los dientes, ¿ya? O sea, entonces hay otras Exactamente. cosas, o sea, hay otros motivos por los cuales eso puede suceder. Matías, que también tiene problemas de oclusión, lo demostró fue haciendo bruxismo, que era una cosa impresionante que parecía que se iba a comer las muelas, que parecía que pasaba toda la noche comiendo piedra. Y luego de que fuimos con el Sí. odontopediatra y se le colocó su retenedor, que el doctor hizo todos los estudios, de verdad, o sea, el problema era de oclusión. Entonces, evidentemente sí hay otras cosas por las cuales se pueden presentar estos cuadros. Me moví tantito a ver si deja, ya no hay el, ay, sí, todavía está. Sí, sí, le escucho. ¿Qué Sí está, pasó?
¿Se le fue la Me señal? moví para el electro, para el electro. Pero ahí se nos ve pixelada, doctora. Se veía mejor donde estaba en el otro lado. Tiene mejor ¿Sí? conexión. Ah, bueno. Sí, porque no le escucho bien y se ve muy pixelada la imagen. Se parece que se alejó mucho de donde tiene la... Aquí mejor. Sí, ahí mejor, sí. Ahí sí. ¿Me escucha? Sí, yo le escucho perfecto. Ok. Y yo también la escucho perfecto. Entonces, bueno, también eso es importante, que tenemos que chequear el niño a nivel integral, porque no todo lo que al niño le pase va a ser causa del autismo, que es otra cosa que también tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Y también darnos cuenta La que otra, obviamente, sí, doctora, perdón, que la interrumpí, sí, que la otra sí, cosa, la otra cosa es, hay autismo como tal en niños en donde no hay nada, enfermedad metabólica, ni una alteración cromosómica, ¿verdad? Pero lógicamente dentro del proceso que uno tiene que hacer como médico es esto, que sería lo ideal para todos los niños, mandarlos a genética, ¿no? Para sí, descartar alguna alteración. No claro. se puede realmente por la situación, pues no se puede mandarlos a todos, pero sí sería como buena opción. Acá lo Claro, que dice dice es de las texturas, que que por pregunto, qué los niños con TEA discriminan las texturas de alimento y colores de alimento, que hay niños que son sí, sumamente selectivos, entonces, es que es por la falta de flexibilidad, ¿sí? O sea, ellos son, hay una conducta en ellos psicorrígida tremenda, ¿sí? Tremenda. Ellos, las cositas de las etiquetas, las de las ropas, marquillas, ¿ah? También les molesta sí, mucho. es terrible, sí, es que ellos son como tan metódicos, por eso estos niños son muy buenos los de alto funcionamiento matemático, Sí, ¿sí? Estos niños pueden trabajar en la NASA, pueden trabajar en todas esas partes donde sea estricto, porque ellos tienen esa capacidad que de pronto nosotros no tenemos, ¿no? ajá, A mí me aburre estar con todo metódico, no. Ellos tienen esa falta de flexibilidad y cualquier cosa, por el sistema dopamínérgico, cualquier cosa, o sea, sienten la marquilla, se bota la dopamina, pero entonces la basal no mantiene bueno, listo, la marquilla, es tranquilo, no le va a hacer daño, ¿no? Ellos exacto. son hiperauditivos, Ujú. ellos son de la nariz. Las mamás dicen, mire, yo no me puedo poner un perfume pesado porque el Porque niño ellos lo pues, se rechazan siente aún. más, sí, o sea, Ajá, es una hipersensibilidad en los 5 órganos. sí. Por eso no les gusta que los toquen, no les gusta tocar, ¿no? Ujú. Es una alteración ahí que duele a veces, ¿no? Duele a veces no Exacto, poderlos abrazar. exacto, pero también, o sea, a uno le duele porque obviamente por el nexo afectivo, pero a eso esa palabra que usted acaba de usar es muy clave, doctora, porque para ellos, lo que para uno es normal a nivel de la parte sensorial, a ellos les llega a doler literalmente, o sea, en el sentido de Mm. esa hipersensibilidad que tiene, y por eso es que es tan importante. Ahí lo que está pasando es una desintegración sensorial que tenemos que trabajarlo con la terapia ocupacional, que es la que nos va a permitir poco a poco va a ir permitiendo, lógicamente, que el niño pueda ir aprendiendo a manejarse con las texturas, con los diferentes olores, que el niño pueda reaccionar y nos pueda expresar, porque obviamente entonces ahí también juega muy importante el valor del lenguaje y la comunicación con el niño para que nosotros podamos entender qué es lo que le altera, qué es lo que le gusta y que poco a poco podemos ir trabajando. Pero eso es un trabajo de años y de todos los días, porque no podemos tirar la toalla, ay no, es que él no come tal cosa, entonces el niño se quedó toda la vida comiendo arroz, pasta y salsa de tomate, porque es que él no quería, no. O sea, realmente si nosotros queremos ver avance y evolución en los niños, créanme que eso es de ponerse la tarea comida tras comida, de ponerse creativo, de colores, de formas, de todo. Mire, yo en la consulta he tenido experiencias que llega el niño, llega su tutora sombra, que a veces la tienen, y llega la mamá. Y todo el mundo habla, yo trato de no hablar tan duro, pero uno se da cuenta que la mamá habla duro y entonces uno empieza a hablar duro y el niño empieza como un ratoncito a hablar. Entonces hago el ejercicio y le digo a las mamitas, silencio, no hablemos nadie. Oiga, y el niño se calma maravillosamente. Entonces, un tip, ¿verdad? Que no hay ningún estudio que diga eso, pero sí hay el estudio que si los niños son muy hipersensibles por la parte del oído, a ellos no hay que hablarles tan duro. Ellos les molesta.
todo este ruido. Y lo he logrado con varios mamitas que les digo la memotecnia de que bajen la voz y los niños se tranquilizan mucho, ¿no? Son cositas que como que las mismas mamás le enseñan a uno, ¿no? Ujú. En el manejo de los niños con autismo.